Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Académica. Hoy día vamos a desarrollar el curso de aritmética, el tema número 2, el tema de promedios. Sí, no sin antes, por favor, recordarte que tenemos que ingresar a la plataforma de Académica, donde encontrarás los videos tutoriales con toda la teoría que necesitas para la comprensión de la solución de los problemas. Confiando en que ya lo revisamos, entonces vamos a empezar con el primer problema de hoy. Dice, el promedio de 6 números es 82. Si consideramos un séptimo número, el promedio aumenta en 18. ¿Cuál es el número agregado? Me preguntan. A ver chicos, miren, cuando nosotros nos hablan de promedio así a secas, sabemos que se trata del promedio aritmético. El promedio aritmético es el promedio más común que hemos utilizado nosotros siempre en el colegio, ¿no? Aquel en el cual tú sumabas todos los datos y lo dividías entre la cantidad de datos. Entonces vamos a poner acá. El promedio de 6 números es 82. Ya, profe, recordando la formulita del promedio, tú sabes que el promedio aritmético se calcula, según lo que acabamos de recordar nosotros, dividiendo la suma de los datos entre la cantidad de datos. ¿Cierto, chicos? Así era la formulita, suma de datos entre cantidad de datos. Entonces vamos a poner por aquí. Y una vez que ya recordamos la fórmula, lo único que vamos a hacer es reemplazar los datos que el problema nos dio. Suma de datos entre cantidad de datos. A ver, chicos, reemplacemos. Tú tienes en el primer juego de datos que son 6 números y que el promedio de ellos es 82. 82 por aquí. La cantidad de datos es 6. Entonces será aquí debajo 6. Y acá arribita tendríamos la suma de los 82 números. Suma que nosotros no conocemos, profe, pero lo puedo hallar porque ese 6 va a pasar a multiplicar. Y si pasa a multiplicar, la suma de los 82 números sería 6 por 82. 6 por 2, 12, llevamos 1, 6 por 8, 48 y 1, 492. ¿Sí? A ver, muy bien, Adriana, 492. Ahora me dice, si consideramos un séptimo número, el promedio aumenta en 18. A ver, chicos, miren. Si el promedio era 82, ahora dice que va a aumentar en 18. Quiere decir, profe, que ahora va a ser 100, ¿sí o no? Ese sería el nuevo promedio. La nueva cantidad ya no va a ser 6, porque dice que tú vas a agregar un número. Entonces serían 6 más 1. 1, ¿por qué, profe? Porque yo agrego un número más. Entonces ahora van a ser 7. Quiere decir que la suma que era 492 se va a ver incrementada. Incrementada en el número que hemos aumentado, que nosotros no conocemos, ¿sí o no, chicos? Es un número que le vamos a poner X. Y yo creo que ahí ya tenemos la ecuación para hallar el numerito, ¿no? 700, nos dice Carlos. A ver. Ya, 700 es el producto. Perfecto. Entonces, mira, tú lo que vas a hacer es, profe, lo sumé 7. Ese 7 lo pasé a multiplicar. Nos salió 700, como nos dijo Carlos. Este es igual a 492 más X. Entonces, si yo quiero hallar X, lo único que tengo que hacer es pasar a restarlo, ¿sí o no, chicos? Ariana, perfecto, 208, ¿no? Profe, lo paso a restar el 492, X vale 208. Entonces, el número que vamos a agregar, 208. La alternativa correcta, la C. ¿Qué tal, chicos? ¿Alguna duda en este ejercicio? ¿Algo que quisiéramos aclarar? Con toda confianza pueden escribir, muchachos. ¿Dudas? ¿Ninguna? Ya, entonces vamos al problemita número 2. En el problema 2 nos dice, calcule la media aritmética de dos números cuya media geométrica es 3 y cuya media armónica es 1,8. A ver, vamos recordando las fórmulas, chicos. Cuando nos decía la media geométrica, tú sabes que en la media geométrica se saca una raíz. El índice de la raíz depende de la cantidad de datos
Y el radicando, lo que va dentro de la raíz, es el producto de los datos. Y la media armónica, ¿cómo era la formulita, chicos, de la media armónica? ¿Se acuerdan? La media armónica, por eso nosotros siempre tenemos que entrar a revisar primero los videos tutoriales. Se coloca arriba la cantidad de datos. Arriba ponen la cantidad de datos. Y abajo colocamos la suma de inversas de los datos. Suma de inversas de los datos. Entonces, vamos a reemplazar, chicos, lo que el problema nos da como dato en el enunciado. Fíjate que acá me están hablando de que son solamente dos números. Pues si son solamente dos números, las formulitas quedan así, ¿no? A ver, profe, la media geométrica, supongamos que los números sean A y B, sería raíz cuadrada de A por B. La media armónica, nosotros tendríamos que poner arriba la cantidad de datos, que es 2, y abajo la suma de inversas, que sería 1 sobre A más 1 sobre B. Aquí ya sabemos que lo vamos a operar en aspita, profe, y operando nos va a quedar 2 veces el producto entre la suma. Y ya está. Entonces, así va a ser ahora que sean solamente dos cantidades. Profe, o sea que esto se convierte de esta forma únicamente cuando nosotros tengamos dos datos, solamente para dos datos. Entonces, ahora reemplacemos. Dice, la media geométrica es 3. Ah, ya, profe, si la media geométrica es 3, significa que la raíz cuadrada de A por B, eso es 3. Con lo cual tú tienes por aquí que A multiplicado por B debe ser igual a 9. ¿Sí, chicos? Del segundo dato, a ver. El segundo dato dice que su media armónica es 1,8. ¿Te acuerdas cómo poner 1,8 en fracción? Era 18 dividido entre 10, ¿sí o no? Y esto según la formulita es 2 veces A por B sobre A más B. Mira, y tú te das cuenta ahí que puedes reemplazar, ¿sí o no? 5, nos dice Leonardo. A ver, chicos. Profe, yo reemplazo que A por B, lo conozco. A por B vale 9. Entonces aquí tendríamos 2 por 9. 2 por 9, 18, se va a eliminar con él, ¿sí o no? Y te ha salido que A más B es igual a 10. Perfecto. ¿Tú has leído lo que se están pidiendo? Te piden la media aritmética. Y la media aritmética de dos números A y B es la suma de ellos dos dividido entre 2. Entonces te quedaría 10 entre 2. 10 entre 2, 5. La alternativa correcta, la E. ¿Alguna duda por ahí, chicos? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? A ver, mira, pero aquí nosotros podemos utilizar una propiedad que yo me imagino, tú ya la revisaste en nuestra plataforma, ¿sí o no, chicos? Hay una propiedad que se cumple, bueno, son dos propiedades que se cumplen para solamente dos números. Solamente cuando son dos números se cumple. Una de ellas nos dice, la cual nos serviría para este problema, que la media geométrica al cuadrado es igual a la media aritmética por la media armónica. ¿Sí? Solamente se cumple, te vuelvo a repetir, cuando en el problema me aseguren que sean dos numeritos. Para mayor cantidad de datos no va a servir. Entonces, mira, si tú reemplazas, tú tienes la media geométrica que vale 3, la media aritmética es lo que busco, y la media armónica vale 1,8. Entonces la media aritmética sería 9 entre 1,8. Y eso te sale 5. Ah, mira, te salió de frente ya. Sin necesidad de estar operando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es lo importante, chicos, de ir manejando las formulitas que a veces nos ayudan a que el procedimiento sea más corto, sea más directo. Vamos entonces al problema número 3. En el problema 3 me dice
El promedio de las edades de 5 personas es 48. Si ninguna de ellas es mayor de 50 años, ¿cuál será la mínima edad que puede tener una de ellas? A ver, chicos, miren. Sí, dice, el promedio de las edades de 5 hermanos es 48. Ah, profe, yo sé que cuando me dice el promedio nada más, está hablando de promedio aritmético, ¿sí? Entonces me dice, el promedio es 48. Aquí vamos a colocar la suma de las edades. Dice que son 5 personas, le voy a poner 5 letritas. Esto dividido entre 5. Con lo cual tú ya sabes cuánto suman sus edades, ¿sí o no? Porque suman 48 por 5. El 5 lo pasaste a multiplicar y te quedó 48 multiplicado por 5, 240. Ahora me dice, si ninguna de ellas es mayor de 50 años, ¿cuál será la mínima edad de una de ellas? A ver, mira, si yo quiero que un dato sea mínimo, entonces los demás, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser máximos, ¿sí o no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, yo quiero, el problema quiere que una sea mínima. Entonces pensamos así. Si uno es mínimo, los demás deben de ser máximos. Y justo en el problema dice, si ninguna de ellas es mayor de 50 años. Eso quiere decir, chicos, que la edad máxima que puede tomar una persona aquí, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál sería, chicos, la edad máxima que puede tomar una persona en este problema? Ten cuidado que alguien diga, profe, como dice, ninguna de ellas es mayor de 50, entonces la edad máxima es 49. No, ninguna es mayor de 50. Ah, ya. Si ninguna es mayor de 50, 50 dice más, Valeria dice 48. A ver, mira, ¿a partir de qué número es mayor de 50? A partir de 51, ¿sí o no? Ah, eso quiere decir que ninguna puede tener de 51 a más. Ninguna es mayor de 50. Quiere decir que como máximo, la edad máxima en este problemita sería 50 años. ¿Estamos, chicos? Ninguno puede ser mayor de 50, o sea, no puedes pasarte de 50. El tope es 50. Entonces tú te pones a pensar, profe, yo quiero que uno de ellos tenga la edad mínima. Si uno tiene la edad mínima, entonces los demás, ¿cuántos serían los demás? Ellos son 5 personas. Si uno tendría la edad mínima, entonces los otros 4, que son los que quedan para completar las 5 personas, tienen que tener la edad máxima. Siempre va a ser así. Si yo quiero que uno sea mínimo, todo lo demás máximo. Si yo quisiera que uno sea máximo, todo lo demás mínimo. Entonces, una tiene la edad mínima y si yo lo sumo con los otros que tienen la edad máxima, me va a dar como resultado, chicos, la suma de las 5 edades, ¿sí o no? 40, nos dice Carlos. Sería la suma de las 5 edades. Profe, pero la suma de las 5 edades, yo lo conozco. La suma de las 5 edades es 240. Ah, entonces reemplazo nada más. La edad máxima, 50. 4 por 50, 200. 200 va a pasar a restar al 240. Significa que la edad mínima que tiene una persona en este problemita sería 40 años, ¿no? 40 años como nos dijo Carlos. Muy bien. Entonces la alternativa correcta sería la C. Entonces, la mayoría nos equivocamos siempre, chicos, en esta parte de poner cuál sería la máxima edad. Ninguna de ellas es mayor de 50, significa que de 50 tú no puedes excederte. Entonces, la máxima va a ser 50. Vamos al siguiente problemita, el problemita 4. A ver, ¿qué nos dice aquí? Calcula el promedio.
aritmético de los términos de la siguiente progresión aritmética. 12, 16, 20 hasta 68. Chicos, ¿qué cosa es una progresión aritmética? Una progresión aritmética es aquella sucesión que tiene una razón, ¿sí o no? En este caso, ¿cuál es la razón, chicos? A ver, si tú tienes que es 12, 16, 20, 68, la razón es 4. Perfecto, Ariana. Mira, acá vamos a recordar, a ver, 4, Valeria, muy bien. Vamos a recordar una formulita para la progresión aritmética. Miren, chicos, a ver. Como ya me dijiste tú muy bien, esa es una progresión aritmética de razón 4. Quiere decir, profe, que va avanzando de 4 en 4. Pero a ti te piden el promedio aritmético. Y tú sabes por formulita que el promedio aritmético es la suma de los datos entre la cantidad de datos, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. 36, dice Carlos. A ver, chicos, miren. Profe, ¿cómo se calculaba la suma en una progresión aritmética? A ver, ¿alguien se acuerda, chicos? Suma en progresión aritmética. Tiene una formulita práctica, la suma de términos en progresión aritmética. ¿Alguien por ahí, muchachos, por ahí la recuerda? A ver, mira, vamos a recordarlo acá. La suma de términos en una progresión aritmética se calcula de la siguiente manera. Algunos lo conocen como atún para 2. Ah, profe, ¿cómo era eso? A ver, es que algunos ponen así, ¿no? Ajá, más U por N sobre 2. Y cuando tú lees eso, se lee atún en la parte de arriba, ¿sí o no? En la parte de arriba se lee atún. Profe, ¿por qué para 2? Porque está dividido entre 2. Ya, y en esa formulita, atún para 2, ¿qué cosa significaba la letra A? La letra A significaba el primer término. ¿Sí? Este significaba el primer término. La letra U, ¿qué crees que va a significar? El último término. Muy bien. El último término. 3640, dice Carlos. A ver, veamos cuál es ya. El último término. Y la N representa el número de términos. Entonces mira bien lo que vamos a hacer para no operar mucho y no confundirnos. Mira, profe, si la suma es atún para 2, eso se tiene que dividir entre la cantidad de datos. Chicos, miren, la N significa número de términos y la C significa cantidad de datos. Oye, ¿no es lo mismo? ¿Es lo mismo, sí o no? Número de términos es la cantidad de datos que voy a tener. Profe, quiere decir que como todos son iguales, ¿qué va a pasar? Se va a eliminar. Por lo tanto, el promedio aritmético sería solamente la semisuma, o sea, la suma entre 2 del primer término y del último término. Si el primero es 12 y el último es 68, lo sumas y le sacas la mitad y automáticamente eso te da el promedio aritmético. La alternativa correcta sería la D. Profe, tan fácil, recontra fácil. Y eso porque ya observé los videos, ¿sí o no?, en la plataforma de académica. Te repito, profe, ¿cuándo se puede hacer así de fácil de que solamente has agarrado el primero y lo has sumado con el último y le has sacado la mitad? ¿Cuándo hago ese trucazo? Ya, eso lo vas a hacer únicamente, chicos, cuando la sucesión forma una progresión aritmética. El problema te lo diga o tú te des cuenta que sucede eso, ¿no? Profe, ¿cómo me voy a dar cuenta que es una progresión aritmética? Porque debe tener una razón. Si tú al toque visualizas que hay una razón, ya sin pensarlo 2 veces, solamente agarro el primero con el último, lo sumo y le saco la mitad. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Alguna duda por ahí? ¿Dudas, preguntas, interrogantes? ¿Sí? ¿Ninguna? Listo. Entonces vamos al ejercicio número 5. Si el promedio armónico de A, 5 y B es 270 sobre 43, calcule el promedio aritmético de A y de B
si su promedio geométrico es el triple de A. A ver, vamos a anotar los datos por acá. Dice, el promedio aritmético, el promedio armónico, perdón, el promedio armónico de A, de 5 y de B es 270 sobre 43. Ya. Tú sabes muy bien que el promedio armónico se calcula la suma de la cantidad de datos entre la suma de las inversas. Entonces, mira, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como tú ya revisaste la plataforma de académica, tú ya manejas la teoría, ¿sí o no? Profe, ahí yo he revisado y hay una forma práctica del promedio armónico para 3 cantidades, ¿sí o no? A ver, no había el tema, promedio aritmético es promedio, Belén. Sí, promedio aritmético es promedio a secas. Cuando dicen promedio, ese es el aritmético. A ver, entonces el promedio armónico se calcula para 3 cantidades de la siguiente manera. Mira, se coloca 3 veces el producto de los datos. O sea, en este caso los datos, ¿cuáles son? A, 5 y B. Entonces sería 3 por A por 5 por B. Profe, ¿y eso entre qué se divide? Entre la suma de los productos binarios. ¿Qué son los productos binarios? Son los productos tomados de 2 en 2. Entonces va a ser así, a ver, mira. Arriba 3 veces el producto de los datos, entonces sería 3 por A, por 5 y por B. Y aquí abajito va a ser la suma de los productos binarios. ¿Qué son productos binarios? Producto de los datos tomados de 2 en 2. O sea, sería A por 5, 5A, más A por B, más 5 por B. Eso se le llama suma de los productos binarios. Y esto debe ser igual, según el dato, a 270 sobre 43. Ahora dice, calcula el promedio aritmético, chicos, de A y de B, sabiendo que su promedio geométrico, sigue hablando de A y de B, ¿no es cierto? El promedio geométrico es el triple de A. A ver, profe, el dato dice que el promedio geométrico de A y de B es el triple de A. Pero tú sabes que el promedio geométrico es la raíz cuadrada, en este caso porque son 2 datos, del producto de los datos que es A y B, y esto sobre 3A. Esa raíz cuadrada va a pasar como un cuadrado, después elevado al cuadrado al otro lado, y me va a salir 9 veces A cuadrado, ¿sí o no, chicos? Profe, y ahí eliminamos, ¿no es cierto? Eliminamos una A de la izquierda con una A de la derecha. Me queda que B es igual a 9 por A. B es igual a 9 multiplicado por A. Y con eso nosotros vamos a reemplazar en la formulita del promedio armónico. A ver, o sea, profe, donde yo vea B, voy a colocarle 9 veces A. ¿Sí? Todo aquello donde veamos B, vas a colocarle 9A. A ver, entonces reemplazaremos. Sería así. 3 multiplicado por A por 5 por B, profe, ahí reemplazo, ¿no? B vale 9 veces A. Aquí abajo tengo una B que es 9A. 5 veces B, pero este es 9A. Entonces nos va a quedar la expresión así. 5 veces A más A por 9A más 5 por 9A. Chicos, a ver, mira, ¿qué sucede? Tú te das cuenta que todo lo que están abajo, todos los de abajo tienen un factor A, entonces lo puedo factorizar. Me quedaría A por 5 más 9A más 45, ¿sí? Profe, ¿para qué haces eso? Para que se vaya la A. Se va a ir la A que está abajo con la A que está arribita. Esta A se cancela. Y me sale una ecuación con una sola incógnita. Perfecto. Esta es igual a 270 sobre 43. Novena de 270, tú sabes que eso es 30.
Profe, quinceava de 30, tú sabes que esto es 2. Entonces te ha quedado así. Acá de esta fracción arriba te quedó A. Y abajo te quedó 5 más 45, 50, más 9 veces A. Esto debe ser igual a 2 sobre 43. Listo, chicos. Entonces con eso operamos en Aspita. Ya tenemos el valor de A. ¿Cómo te ha quedado a ver la operación? Te quedaría 43 veces A. Es igual a 2 por 50, que es 100, más 2 por 9A, que es 18A. 43 sale, restas 18A, te salió 25 veces A. Esto debe ser igual a 100, profe, 100 entre 25, A me salió 4. Listo, teniendo A, el problema ya te salió. ¿Y por qué? Porque la pregunta es, calcule el promedio aritmético de A y de B. ¿Tú te acuerdas que B era para nosotros? B era 9 veces A. Entonces B va a ser igual a 9 multiplicado por 4. 9 por 4 es 36. Entonces, a nosotros nos piden promedio aritmético. Promedio aritmético, como todos sabemos, es la suma de los datos entre la cantidad de datos. Entonces sería 4 más 36 dividido entre 2. 40, la mitad de 40, 20. A ver, vamos a ver, chicos, qué nos dicen por acá. La E, perfecto, Valeria, la E, muy bien. ¿Estamos bien, chicos? Sí, solamente teníamos que recordar lo que hemos visto en la plataforma del promedio armónico cuando son 3 cantidades. A ver, chicos, vamos con el siguiente ejercicio. A ver, ¿qué nos dice acá? La media aritmética de 3 números es 7. La media geométrica es par e igual a uno de los números. Y su media armónica es 36 séptimos. Hallar el menor, dice, de dichos números. A ver, chicos, vamos a colocarlo así. Nos dice lo siguiente, a ver. La media aritmética es 3. De 3 números es 7. Entonces, primer dato. Media aritmética de 3 números que no conocemos, vamos a llamarle A, B y C. Esto es 7. Pero la media aritmética, como tú sabes, es la suma de datos entre la cantidad de datos. Esto es igual a 7. Por lo tanto, la suma de los datos te sale 21. A más B más C, esto te está dando como resultado 21. Ahora vamos al siguiente dato. Su media geométrica dice que es par e igual a uno de ellos. ¿Sí? Par e igual a uno de ellos. A ver. Vamos a poner. Entonces vamos a poner así. Vamos a poner acá que la media geométrica de A, B y C, esto debe ser un número par. Profe, ¿cuál va a ser par? El que tú quieras. Vamos a llamar A. Es indiferente cuál pongas, por si acaso. Profe, ¿cómo sabe que A es par? Puedes ponerle B también si quieres. No hay problema. A es un número par. ¿Cómo sabemos que es par? Por la condición que dice acá, ¿no? La media geométrica es par e igual a uno de los números. A ver. La media geométrica es una raíz. Y en este caso, chicos, la raíz sería la raíz cúbica. ¿Por qué cúbica? Porque son 3 cantidades del producto de A, B y C. Y esto debe ser igual a A. Entonces, A multiplicado por B y por C debe ser igual a A al cubo. ¿Qué hacemos aquí? Lo simplificamos, ¿no? Porque se va una A y me va a quedar que B por C es igual a A al cuadrado. Ya está. Vamos colocando, chicos, lo que vamos hallando de cada dato del problema, ¿ya? Aquí teníamos un dato, conseguimos un dato en que la suma era 21. Con el otro conseguimos de que B por C
es igual a A al cuadrado. Ya, ahora vamos con el otro. El otro me dice, su media armónica es 36 séptimos. Entonces, por acá. La media armónica es igual a 36 sobre 7. Chicos, pero la media armónica de tres numeritos A, B y C. Y según lo que hemos conversado en el problema anterior, habíamos dicho que cuando tú querías hallar la media armónica, ¿qué es lo que tenías que hacer? 3 veces el producto entre la suma de los productos binarios. Esto tiene que salirte 36 sobre 7. Entonces, mira, nosotros sabemos por el segundo dato que B por C es igual a A cuadrado. ¿Sí? B por C es igual a A elevado al cuadrado. Entonces, aquí lo reemplazo. Ahí va a pasar lo mismo de hace un rato, ¿no? Mira, tienes abajo, todos los de abajo tienen factor A. Entonces factorizaste la A, te va a quedar B más A más C. Mira, una de arriba se va con una de abajo, se canceló. Puedes sacarle tercia 1, tercia por aquí 12. Y vamos a ver cómo te quedó. Arribita te quedó A al cuadrado. Y abajo tienes la suma de A, B y C. Chicos, pero esa suma es conocida, ¿sí o no? Profe, esta suma vale 21. ¿Te acuerdas que la había sacado del primer dato? Entonces, A al cuadrado sobre 21 debe ser igual a 12 sobre 7. Séptima 1, séptima 3. A al cuadrado es igual a 36. Entonces, A te está valiendo 6. ¿Sí, chicos? Entonces, mira, profe, ya, y si A vale 6, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale C? Ah, ya, entonces, reemplázalo, por ejemplo, en el primero. Si A es 6, 6 más B más C es igual a 21, B más C es igual a 15. Y por acá, si A es 6, B por C va a ser igual a 36. ¿Sí? Entonces, profe, ¿qué hago? Busco dos numeritos que sumados me den 15 y que multiplicados me den 36. A ver, pensemos, chicos. Dos numeritos que sumados me den 15 y multiplicados me den 36. ¿Cuáles pueden ser esos? 12 y 3, ¿sí o no? 12 por 3, 36. 12 más 3, 15. Entonces los números ordenados de manera ascendente serían 3, 6 y 12. 3, 6 y 12 me piden calcular el número menor. El número menor sería 3. La alternativa, la A. A ver, chicos, compartan sus inquietudes. ¿O está todo claro? No sé, ustedes díganme. A ver, ¿qué opinan, chicos? Listo, todo bien entonces. Ya, a ver. Vamos al problemita número 7. A ver. ¿Cómo sería ahí, chicos? En un salón, dice, la cuarta parte de los alumnos tiene 16 años. 2/5 del resto tiene 14 años. Y los 27 restantes tienen 12 años. Si entran 3 alumnos cuya suma de edad es 66, ¿cuál es la edad promedio de edad de todo el alumnado? A ver, mira, vamos a hacer esto. A ti te dicen, lo primero que tienes que encontrar es cuántos alumnos había en el primer grupo. Aquí te han dicho la cuarta parte y aquí te dice la quinta parte. Entonces vamos a escoger al inicio un total que tenga cuarta y que tenga quinta. A ver, dime, ¿qué numerito sería el más fácil de sacarle cuarta y quinta? Que tenga cuarta y que tenga quinta. ¿Cuál sería, chicos? 20, ¿no? Entonces le vamos a escoger así. Un total que sea 20, pero como no es 20, sino que nosotros lo estamos escogiendo para nuestra comodidad, sería 20K. Entonces nos dice, en un salón la cuarta parte de los alumnos tiene 16 años. Ya,
La cuarta parte de quién? De todos los alumnos. ¿Y cuántos son todos los alumnos? 20K. O sea, sería aquí 5K. 5K tienen 16 años. Ahora me dice, los 2/5 del resto, chicos, si el total es 20K y aquí tienes 5K, el resto sería lo que queda, ¿sí o no? Lo que queda sería 15K. ¿Cuánto es esto, muchachos? Quinta de 15 es 3, 3 por 2, 6K. Y te dice los 27 restantes. Mira, hasta aquí tú vas 11K. Para tu total que es 20K, los restantes serían 9K. 9K debe ser igual a 27. ¿Se entiende por qué, chicos? Como el total es 20 y aquí vas 11, 11 para llegar a 20, 9. ¿Y cómo sabes que son 27? Porque aquí dice los 27 restantes. Entonces aquí K te está saliendo 3. Ya está. Entonces ya tenemos las cantidades. Mira, en este caso lo has separado por grupos, ¿no es cierto? Voy a poner mis datos en un cuadrito para poder visualizarlo mejor. Entonces va a ser así. A ver, mira. En la primera columna voy a poner la cantidad de datos que tengo de cada grupo. La cantidad. Y aquí voy a poner el promedio aritmético de cada grupo. Acá dice la cuarta parte, o sea, aquí era 5K, entonces sería 5 por 3. Esto sería 15. Todos tienen 16 años, su promedio aritmético sería 16. Luego sería 2/5 de 15K que nos salió 6K. Y como K te salió 3, aquí tienes 18 personas que tienen cada uno de ellos 14 años. Y luego tienes los 27 restantes que tienen de promedio 12 años. Luego dice que van a entrar 3 alumnos que tienen suma de edad de 66. Profe, si la suma es 66 y ellos son 3, su promedio de edad es el 22. Entonces, fíjate, aquí abajito pondríamos el total que tenemos. Total que tenemos sería la suma. 15 más 18 más 27 más 3. ¿Cuánto nos saldría esto, chicos? 63 personas en total. ¿Cuál es su promedio de edades de todos los alumnados? No se sabe, X. Como tú sabes que el promedio aritmético se calcula suma entre cantidad, entonces la suma se podría obtener multiplicando el promedio por cantidad, ¿sí o no, chicos? Y eso es lo que vas a utilizar aquí. Vas a usar esta expresión de acá. Ah, profe, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tengas un cuadrito así, solamente multiplica tus filas, porque está el promedio por la cantidad. Hay 4 grupos, que son las 4 primeras filas que me van a dar mi total. Entonces, estos grupos se suman y es igual al total que yo deseo hallar. Ahora, si una columna está completa, por ejemplo, en este caso está completa la columna de cantidad, puedes simplificar por aquí si hay factor común. Ojo, tienen que tener todos el factor común, todos tienen tercio. 5, 6, 9, 1, 21. Para que sea más sencilla la operación. Entonces sería 5 por 16 más 6 por 14 más 9 por 12 más 1 por 22 debe ser igual a 21 por X. Y ahí, chicos, vamos a operar. 5 por 16 es 80, 6 por 14 es 84, 9 por 12 es 108, y esto sumado con 22 debe ser igual a 21 por X. A ver, súmalo, por favor. 80 más 84 más 108 más 22. ¿Cuánto es lo que te va a quedar? 130 más 84 más 80 te está dando un total de 294, ¿sí o no, chicos? Y ese 294 debe ser igual a 21 por X. Por lo tanto, si yo quiero hallar el valor de X, lo dividimos entre 21, ¿no? Lo cual nos da como resultado 14. ¿Sí? Nos da como resultado 14. A ver. 294, bien, Ariana. Y 294 lo dividimos entre 21
y nos va a dar como resultado el valor del promedio, 14. La clave la B entonces, chicos. ¿Cómo vamos? ¿Todo claro? ¿Todo ok, chicos? Listo. A ver. Vamos al siguiente. El promedio geométrico de 4 números enteros diferentes es 2 raíz de 2. Calcula el promedio aritmético de dichos números. A ver, chicos, ¿cómo vamos acá? Profe, la fórmula del promedio geométrico, ¿cómo era? Ya, bien, Belén. La fórmula del promedio geométrico era la raíz. A ver, vamos a poner así. El promedio geométrico se calcula una raíz, donde acá, profe, iba la cantidad de datos, el tipo de raíz, y acá adentro iba el producto de los datos. Entonces vamos a reemplazar, mira, vamos a reemplazar lo que tenemos como dato en el problema. Dice, el promedio geométrico de 4 números es 2 raíz de 2. Ya, ponemos por acá 2 raíz de 2. Como son 4 numeritos, aquí debe ser raíz cuarta. De 4 números que no se sabe cuáles son, entonces le voy a poner ABCD. Chicos, pero dice que son diferentes, ¿eh? Dice que son diferentes estos numeritos. Entonces, a ver, este raíz cuarta va a pasar aquí como exponente, ¿no? Te va a quedar 2 raíz de 2 elevado a la cuarta. Este es igual a A por B por C por D. Tú sabes que aquí este exponente entra, hace la distributiva, te quedaría 2 a la cuarta por 2 elevado al cuadrado. Ya, ahora, ¿cómo hacemos para que de aquí se formen 4 números que sean diferentes? A ver, mira, voy a poner así, ya, voy a poner el desarrollo. Tú sabes que 2 a la cuarta es 16, ¿no? Pero no te emociones poniéndolo así. Lo voy a desarrollar la potencia y voy a tratar de agrupar, porque tienen que salirme números distintos. Ya, profe, puede ser 2. Ah, ya puede ser 2 por 2. Ya no puede ser 2 ni 2 por 2 porque son números diferentes. Ah, profe, pero te queda 3, 2. Sería 8, ¿sí o no? Chicos, pero el problema dice que deben de ser 4 números. Yo tengo 3 nada más, el 2, 4 y el 8. ¿Cuál sería el número que te faltaría? A ver, ¿cuál es el que nos falta? A ver, chicos. ¿Cuál crees que sería el numerito faltante? A ver, por aquí me están escribiendo. 0 dice Carlos, 1 dice Valeria. Claro, 1 Valeria, muy bien. Carlos, no puede ser 0 porque si tú pones 0 aquí multiplicando, todo se va a hacer 0. Entonces, si tú le pones 1, como dice Valeria, 1 no altera el producto, ¿sí o no? Sigue siendo el mismo. Entonces, los números serían 1, 2, 4 y 8, ¿sí o no, chicos? 1, 2, 4 y 8. Chicos, 1, 2, 4 y 8 son los numeritos, pero lo que te piden hallar es el promedio aritmético. Tú sabes que para hallar el promedio aritmético lo que tienes que hacer es sumar los números, 1 más 2 más 4 más 8, y dividirlo entre la cantidad de datos. Tendrías 15 dividido entre 4. 15, chicos, entre 4 te va a dar como resultado, ¿cuánto? 3,75, ¿sí o no? Entonces aquí la alternativa correcta sería la alternativa B. ¿Estamos, chicos, ahí? Vamos al siguiente ejercicio, al ejercicio 9. A ver, dale una leidita. ¿Cómo sería acá, chicos? ¿Qué dice? El promedio armónico de 40 números es 16. Y me dice que el promedio armónico de otros 30 números es 12. Calcule el promedio armónico de los 70 números. A ver,
¿Cómo haríamos ahí, chicos? Tú sabes la formulita del promedio armónico. El promedio armónico se calculaba la cantidad de datos, arribita, dividido entre la suma de inversa de los datos, ¿sí o no? Cantidad de datos entre suma de inversas. Entonces vamos a colocarlo así. Dice, de 40 números su promedio armónico es 16. Entonces coloquemos por acá. 16 es el promedio armónico, la cantidad de datos es 40, y aquí sería la suma de inversa de los 40 numeritos. Con lo cual, despejando la suma de inversa de los 40 números, te va a quedar 16 sobre 40. 40 sobre 16 sería así, ¿no, chicos? ¿Sí? 40 aquí y 16 acá abajito. Se intercambia con el 16. Y ahí lo puedes simplificar y sacarle octava. Sacando la octava, ¿cómo te queda? 5 arriba y abajito te quedó 2. Ya está. Entonces, la misma idea vamos a hacer con el otro dato. El promedio armónico de otros 30 números diferentes entre sí es 12. Ya, 12 es el promedio, 30 es la cantidad de números, acá abajo es la suma de inversas de los 30 números. Entonces, ahí la suma de inversas de los 30 números es 30 dividido entre 12. ¿Qué le puedo sacar, chicos? Sexta también, ¿no es cierto? Porque si le sacamos sexta de 35, te quedó 5 medios. ¿Qué te piden? Calcula el promedio armónico de los 70 números. A ver, promedio armónico es cantidad de datos que es 70 entre la suma de inversa de los 70 números. Chicos, pero estos 70 números salen de dos grupos, ¿no? Entonces, la suma de inversa de los 70 números sería la suma de inversa de los 40 números que había al inicio, más la suma de inversa de los otros 30 números. Entonces sería así. 70 entre 5 medios más 5 medios. 5 medios más 5 medios te sale 5, ¿sí o no, chicos? Te sale 2 veces 5 medios. Y 2 veces 5 medios se canceló y te quedó 70 entre 5. 70 entre 5, 14. La alternativa, la C. Ahora, ten cuidado que de repente alguien diga en su cabecita, ¿no? Profe, muy largo, yo sumaba 16 con 12 nomás y le sacaba la mitad, ya está, ya la clave la C. Ojo, eso está mal, ¿eh? Que te coincida en este caso la clave es, valga la redundancia, coincidencia, ¿sí? Pero no es que eso te va a cumplir siempre, por si acaso. Hacerlo así está mal. A ver, problemita número 10, chicos. Último de la clase. A ver, nos dice, un mensajero conduce 100 kilómetros en una vía rápida a 60 kilómetros por hora. Y los siguientes 100 kilómetros después de la vía rápida los conduce a 30 kilómetros por hora. ¿Con qué rapidez promedio conduce el mensajero? A ver, de repente alguien piensa, profe, 60 y 30, 90, entre 2, 45, ¿no? Porque el promedio es la suma de datos entre la cantidad de datos. Entonces, ahí hay que tener cuidado, chicos, ¿ya? Ahí hay que tener cuidado. A ver, fíjate. ¿Por qué no lo podemos hacer así, muchachos? A ver, no lo puedes hacer así porque tienes que recordar lo que manejas de física. Tú sabes muy bien que la rapidez promedio, la velocidad promedio, se calcula la distancia total recorrida entre el tiempo total. Ahí para esto se asume que están en MRU, ¿no? Porque el problema no dice lo contrario. ¿Tú te acuerdas que en el MRU, en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad era constante, ¿sí o no? Entonces, ¿tú qué hacías en el MRU? A ver, tú tenías, por ejemplo, un móvil con una velocidad, un tiempo t,
recorrió una distancia d. Entonces tú decías que la distancia era igual a la velocidad por tiempo, ¿sí o no, chicos? De lo cual podías despejar y el tiempo era distancia sobre velocidad. A ver, entonces nos quedaría así. La distancia total es 200. ¿Por qué 200? Porque 100 para ir y 100 en un tramo y 100 en el otro tramo. Ahora, los tiempos no son iguales porque el primer tramo lo recorre a 60 kilómetros por hora, entonces distancia 100, velocidad 60, y el otro es distancia 100, velocidad 30. Entonces, vamos a operar y vamos a encontrar la velocidad promedio. A ver, chicos, miren, puedo simplificar por acá, ¿sí? Puedo simplificar 0, 0, aquí también 0, 0. Aquí puedo sacar mitad 3 y acá mitad 5. Entonces, como es homogéneo, sumo y me sale 15 sobre 3. Me está saliendo 5. Entonces, arriba es 200 y acá abajito es 5. La velocidad promedio te está saliendo ¿cuánto? 200 entre 5, 40. 40 kilómetros por hora. La alternativa correcta sería la C. Mira, si tú te das cuenta, lo que hemos hecho, ¿sí? Lo que hemos hecho por aquí, lo que hemos hecho, chicos, es un promedio, ¿no? Pero no es el promedio aritmético, es el promedio armónico. El promedio armónico para dos cantidades. Para dos cantidades, ¿cómo era? 2 veces su producto entre la suma. Eso puedes aplicar siempre que te pidan la velocidad promedio, pero, ojo con eso, únicamente cuando las distancias que se recorren son iguales. Solamente ahí. Listo, chicos, entonces con eso hemos dado por finalizar la clase de hoy. No te olvides, por favor, siempre revisar primero los videos tutoriales en nuestra plataforma. Conmigo será, chicos, hasta una próxima oportunidad. Estamos viendo, chicos. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego.